Viví antes acá en los 90, viví por 10 años. Me gradué de esta universidad en negocios internacionales y después me fui a vivir a Chile por 14 años. Y en esos 14 años seguí estudiando y tengo un magíster en marketing, branding y en comunicaciones. Y fui docente universitario por 14 años y tengo más de 3.000 graduados bajo. Creo que hay mucho que no nos hemos enterado aún. Hay una cantidad de cosas que podemos ayudar a los hispanos y llegar a un nivel donde están los demás, ¿verdad? Pero también aprovecharnos de ese nicho. Yo hablo mucho de esto en mis clases de marketing, del nicho, lo importante. Tú no puedes esperar más si tú no eres más. ¿Me entiendes? Esa analogía es una filosofía de vida, ¿no? Entonces tú tienes que convertirte tú en más para esperar más de la vida. Entonces, a veces uno se queja que las oportunidades no llegan, ¿no? Pero las oportunidades tienes que dejarlas pasar porque no eran para ti. Pero cuando estás preparada, ¿cierto? Entonces tú puedes, viene, la tomas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque leí el libro, porque fui a la clase, porque di ese servicio gratis que a veces no creemos en dar gratis, ¿cierto? Bienvenidos a Irreverentes, el podcast. Hoy con un invitado de lujo, el señor Oscar Barrientos, que está a cargo del Centro de Recursos para Emprendedores de la Universidad UVU. Así que bienvenido, Gracias. señor Oscar. Gracias Hola, por Pati, invitarme. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, Hola, Pati. gracias. Para nosotros es un Bienvenida, placer Oscar. tenerte a ti el día de hoy, porque creo que hay mucho desconocimiento por parte de la comunidad latina de que este tipo de recursos llegue en la lengua hispana. Ujú. Yo, de hecho, la primera vez que vine para acá dije, pero Dios mío, esto está en español. Ujú. No es una limitante que yo todavía no hablo inglés. Sí. Entonces, eso me encanta. Háblanos un poquito de ti y cómo llegaste a este lugar. Sí, mira, yo llegué acá hace 4 años como miembro, pagando $55 al mes para trabajar en el espacio de cowork, donde tú puedes venir con un computador. Ya vamos a hablar de eso, pero así llegué yo. Un día, conversando con el director del programa, bueno, pasó algo hace un año donde yo me fui de acá y después volví, hace un año volví, porque a mí se me inundó mi departamento con una lluvia de granizo que hubo hace un año y gracias a esa lluvia que perdí todas mis cosas, pero gracias a esa terrible cosa que pasó, el director de acá que me conocía me dijo, hey, vente a trabajar acá, perdiste tu oficina y ven gratis. Y dije, wow, ya, buenísimo, buena idea, ¿no? Así que por un lado fue terrible, pero estoy muy agradecido de que eso pasó, porque uno a veces no sabe qué cosas trae la vida consigo, ¿no? Y él, un día conversando, me dice, hey, ¿en qué estás trabajando? Y yo dije, justamente quería presentarte porque estoy creando esto y no me está resultando. Yo tenía mi trabajo en una agencia de marketing como Senior Account Manager. Y tenía mi negocio de crear este instituto, se llamaba, ¿no? Instituto de Gestión Empresarial y Bienestar, donde yo iba a crear todo lo que estoy haciendo ahora, pero solo, con un amigo. Y él me dice, hey, pero ¿tienes esto listo? Sí, yo le digo, entonces, ¿por qué no lo traes a UVU? Nosotros lo enseñamos acá como nuestro y tú estás a cargo de este programa. Y yo dije, ¿en serio? Esto es lo que he andado buscando por años. Y así empecé. A veces la vida, algo muy catastrófico termina Sí. convirtiéndote en una oportunidad de oro y Sí. creo que en eso somos resilientes. Yo creo que los latinos Ujú. tenemos un poquito de eso, de que las cosas más complicadas las convertimos en un área Sí. de oportunidad y tú eres una muestra de ello. Fue esa lluvia. Esa lluvia de granizo y ese clima de Utah que es incomparable. Ujú. ¿Pero de dónde vienes? ¿Tienes mucho tiempo aquí en el estado? Mira, yo viví antes acá en los 90, viví por 10 años. Me gradué de esta universidad en negocios internacionales y después me fui a vivir a Chile por 14 años. Y en esos 14 años seguí estudiando y tengo un magíster en marketing, branding y en comunicaciones. Y fui docente universitario por 14 años y tengo más de 3.000 graduados bajo mi cinturón, dicen, ¿no? Algunos, algunos luchadores. Pero, y también fui consultor de negocios en áreas de retail, ventas y marketing en Perú, en Chile, en Argentina, en México, Brasil, un poco.
Y bueno, otras historias que les voy a ir cortando, de negocios también que tuve por ahí. Has hecho un poquito de todo. Sí. Y cuéntanos, a mí me da muchísima curiosidad porque yo veo que los latinos que llegamos a Estados Unidos siempre estamos como buscando la manera de salirnos del molde, de no hacer los trabajos tradicionales. ¿Cuál crees tú quizás que es el área de oportunidad que hay ahorita con los latinos que están buscando hacer la diferencia? ¿Crees que hay oportunidad para ellos o el mercado siempre tiene mayor privilegio en el mercado americano? No, yo creo que hay mucho que no nos hemos enterado aún. Hay una cantidad de cosas que podemos ayudar a los hispanos y llegar a un nivel donde están los demás, ¿verdad? Pero también aprovecharnos de ese nicho. Yo hablo mucho de esto en mis clases de marketing, del nicho, lo importante que si limpias casas, ¿por qué no limpias casas donde hay perros? Ese es un nicho. Nadie lo está Claro, atacando muy específicamente. específico. Ajá. Entonces ese es solo un ejemplo pequeño de lo que se puede hacer. Y si a eso le agregamos inteligencia artificial, que parece una moda, ¿verdad? Pero los hispanos estamos tan lejos de eso. Hoy día podemos hacer esto que ustedes y yo estamos haciendo de formas muy entretenidas, donde tú ni siquiera tienes que estar donde estoy yo, ¿verdad? Y esos servicios los vamos a empezar a promocionar también para nuestros hermanos latinos, hispanos también. Así que va a ser muy interesante a dónde pueden llegar sus negocios. Yo estoy anotadita ya en primera lista Sí. porque yo estoy en un punto justamente en mi carrera que llega un momento que tú dices, no puedo atender a tanta gente, pero también quiero que haya como esa personalización de la Claro. atención al cliente. Entonces, no quieres que te atienda un robot, pero también quieres que el negocio crezca. Entonces, ¿hasta qué punto usamos la inteligencia Claro. artificial a nuestro favor y hasta qué punto se nos Sí. está escapando de las manos? Sí, sí, hay mucho, disculpa, una acotación a eso, hay mucho que nosotros tenemos que hacer que el algoritmo, ¿cierto?, que está detrás de Google, de Meta y de otras más, que lo hagas trabajar para ti, ¿verdad? Bueno, yo siempre he tenido una ética que se ha traducido a como un lema mío, una forma de trabajar, que yo empiezo a trabajar duro en algunas cosas y las voy poniendo en piloto automático. ¿Se entiende el concepto Sí, sin duda. de que vaya funcionando solo lo más posible, con poca intervención mía, a veces subcontrato, a veces hoy día está ideal para eso. Hay muchas cosas que podemos dejar en automático. De hecho, los correos que ustedes reciben de mí, muy pocos los escribo yo. Vienen de mí, tienen mi firma y todo, pero no estoy yo muy involucrado en eso. A nuestro favor, sin lugar a dudas. Ajá, entonces esa es Siglo parte XXI. de que corra por allá y yo lo voy mirando con este ojo y que siga bien nomás. Oscar, y desde tu experiencia, ¿cuál crees tú que son los principales desafíos que tiene un emprendedor latino aquí en Estados Unidos? Bueno, el número uno es el idioma. Yo creo que siempre va a ser. El idioma te pone unos escalones más abajo y es bastante frustrante. Yo he estado en esos zapatos también. Inglés, obviamente, no es nuestro primer idioma, para mí tampoco, pero hay un nivel que te va marcando tu progreso en el idioma y eso a veces es un poco frustrante porque tú eres un Ferrari, ¿verdad? Pero no sé si tiene freno o no sabes muy bien cómo manejar este Ferrari, ¿no? Entonces, en esa analogía a veces uno empieza a entender ciertas cosas que tienen que ver con lo que le falta a uno más que con lo que tiene. Eso por un lado, el idioma. Y después está la cultura. La cultura nos pega un golpe bien fuerte a nosotros en general. Claro. Mis amigos venezolanos, yo me río con ellos, de ellos, ¿no? Y me dice, Oscar, tráete la corneta, me dicen. Y yo dije, ¿qué es eso, la corneta? Y aprendí que en mi aburrido país de Chile, como le dicen, es el parlante, ¿no? Lo que sea. Entonces hay cosas de la cultura que tenemos que ser humildes y también humillados, creo yo. Porque realmente nos pegan fuerte, muy fuerte. ¿El choque cultural? ¿Hay un choque Sí, cultural? gigante, la soledad, pensando por ahí, ¿verdad? Empezando por la Claro. soledad, ¿no? Después, no sé, la comida ya no tanto, aquí encuentras de todo. Yo cuando estaba en los 90 veía un alfajor y me corrían las lágrimas. Y yo decía, no me lo voy a comer ahora, me lo voy a comer en una masticada diaria, algo así, para seguir viéndolo, Para ¿no? preservarlo. Claro. Entonces,
la cultura pega fuerte, muy fuerte. Entonces hay factores, ¿no? El idioma, que es uno de los factores más grandes de las culturas. Yo tengo una familia multicultural y lo que más preservamos es el idioma. Después viene la comida, que también es un factor cultural. Y después viene, por ejemplo, si vamos a trabajar, la forma, ¿no? La forma. O sea, aquí, ustedes saben, nos pagan por hora trabajada. ¿Quieres descansar? Ok, pon el dedo ahí, no te voy a pagar tu descanso, ¿verdad? En nuestras culturas aquí llegamos al trabajo a tomar o a comer el desayuno, ¿verdad? Y nos te están pagando. Qué lindo, ¿ah? Por eso estamos 30 años detrás de este país, ¿cierto? Y esas cosas, por mencionar 3 nomás, yo creo que son las que nos están costando Trabajo. no, y a veces nos dejan mal, ¿me entiendes? Y yo creo que esa es una de mis metas importantes aquí en el BRC de UVU, que podamos ayudarnos entre nosotros en esos factores. Y partiendo quizás de esos desafíos que tenemos cuando llegamos, siendo así un emprendedor, porque en nuestros países fuimos emprendedores y cuando llegamos aquí nos conseguimos con este choque de cambio y de cosas que se nos hacen difícil. Partiendo de ese punto, seguramente necesitamos un proceso. El que es empresario en su país no es que va a llegar aquí con la alfombra roja extendida a montar el negocio y que todo va a salir 20-20, Perfecto. porque Claro, es cierto. totalmente difícil. Entonces, Claro. al final es un proceso, Ajá. tanto personal como pues como no perder la vista. Sí, Porque a veces hasta los trabajos tradicionales nos envuelven estamos como en esa carrerita del ratón Ajá. de pagar y ya va, yo en mi país, yo no vine a hacer esto aquí. claro. Entonces es como complicado allí. Sí, eso es muy cierto. Muy de acuerdo. Un equilibrio, ¿no? Sí, es muy de acuerdo. Oscar, ¿y tú nos puedes mencionar un ejemplo de éxito entre tus estudiantes? Un ejemplo. Sí, tengo mucho. Déjame... Bueno, yo en este momento estoy trabajando con un estudiante mío que se graduó en marketing y él trabaja para mí ahora. Es mi VA, que le dicen Virtual Assistant, porque él es experto en la plataforma de Meta y él está en Santiago y yo trabajo con él desde acá. Entonces mis clientes se los paso a él en algunas áreas y es muy lindo eso. Nos conocimos 4 años durante su formación, fui a su graduación y ahora somos colegas. Qué bueno, bendición. qué bueno. Sí, qué lindo. Es una bendición grandísima. Y cuéntanos qué recursos hay en esta universidad para un emprendedor como tú, como yo, que llegamos desde cero, pero que no queremos continuar en trabajos tradicionales. Ujú. Y aunque quizás es una meta a largo plazo, pues hay que prepararse sin lugar a dudas. Claro. ¿Qué podemos conseguir aquí que nos puedan ayudar a hacernos más fácil el camino? Mira, aquí hay tantas cosas que podemos hacer desde hasta, ¿no? Desde la idea, tengo una idea o no tengo una idea, tengo ganas, hasta desarrollemos una idea, ¿cierto? Entonces, para esa parte de la ideación tenemos, podemos hacer una entrevista gratis, ¿verdad? De tratar de averiguar cuáles son tus áreas o tu experiencia para agregar valor en el mercado. Después puedes tomar un curso, que también es un curso básico, que estamos dando desde idea a negocio. Entonces, hay 2 de esos cursos en realidad, quisiera hacer la diferencia, porque uno ocupa una metodología del Canva, que es el Business Canvas Model, que es de la Universidad de Stanford, de la Escuela de Diseño, y que ideó una forma no tradicional de hacer un plan de negocio. Entonces, si no tienes una idea, puedes por lo menos tomar ese curso y vas a pasar por cada una de las etapas y vas a llegar a una ideación de negocio. Buenísimo. Y después está el otro donde ya tienes una idea pero no has formalizado nada. Tal vez es el típico de que sabes pintar y has pintado por alguien casas, ¿verdad? Y ahora dices, quiero abrir una empresa de pintura. Obvio, ¿no? Entonces esa es tu idea. Y ya tienes la parte técnica porque sabes pintar, pero te falta la parte de la licencia, el plan de negocios, De hacer las cosas por el camino ajá, correcto. el plan de marketing. Y en ese recorrido tenemos muchos recursos que van pasando etapa por etapa. En español, hay más de 40 recursos acá en este edificio donde estamos que hay para emprendedores. Pero el idioma podría ser una barrera, ¿no? Obviamente, como ya lo hablábamos. Pero si hablamos de recursos en español para hispanos, tenemos
las consultas conmigo, que yo soy el que, por ahora, el único que está acá. Después tenemos los cursos, que algunos son pagados, otras clases son gratis. Y tenemos las reuniones de networking, que son muy importantes, porque es como una clase que te damos entre todos los que estamos ahí asistiendo. Entonces, esos recursos están disponibles para todos hoy día. O sea, si quieren venir y participar de eso hoy, listo, ven a la reunión de networking el próximo miércoles a las 9. El curso de marketing digital empieza en 3 semanas más. Estamos pensando en demanda de los que están asistiendo a hacer estos bootcamps de clases que duran 2, 3 sesiones y le damos con un tema específico. Así que hay muchas cosas. Si me preguntas específico, yo creo que podemos ir indagando en algunas cosas. Te puedo dar un ejemplo que pasó hoy día a las 7 de la mañana, por ejemplo, con una reunión que tuvimos. Naibé Rodríguez, que es una de nuestras alumnas en el curso de marketing digital de los martes, nos pidió ayuda porque ella quiere traer una línea de 70 productos desde México y comercializarlos acá. Pero tiene la idea y ya formó una empresa, una compañía acá en Utah, pero no tiene los permisos, no tiene nada. Entonces, en el departamento donde yo trabajo está la oficina de International Trade, de comercio internacional. Okay. Y acabamos de tener una reunión con el director, que es con la persona con la que yo comparto oficina. Y el lunes ya vamos a empezar en un estudio de mercado para ella, para su negocio. Y nos va a pasar la lista. De hecho, estaba revisando mi email antes de entrevistarme con ustedes. Y ya mandó la lista de todos los productos y basado en eso vamos a ver cuáles son los requisitos para hacer la importación. Entonces, hay cosas como esa, ¿me entiende? Ella está tomando un curso de marketing digital. Ella vino a la clase comunitaria, digamos, gratis, a la que ustedes vinieron también, donde nos conocimos, ¿verdad? Y ella ahora está dando un paso más de una de las áreas de recursos que hay acá, que es la parte internacional, más todas las regulaciones. Va a tener un estudio de mercado gratis hecha por la Escuela de Negocio para ella. Le vamos a hacer asesoría en traer los productos para acá y después las vamos a poner en contacto con las compañías o agencias respectivas para poder hacer la importación. Esa guía está excelente porque pues definitivamente uno no sabe por dónde empezar. Por ejemplo, hay un emprendedor que vive en su país y hacía empanadas, por ponerte un ejemplo, y llega a Estados Unidos y dice, yo voy a hacer lo mismo que hacía en mi país. ¿Cuál crees tú o cuál es el primer paso que crees que esa persona con una idea debe canalizar? Porque ideas son muchas, pero de ahí a llevarlas a la práctica es súper difícil. Sí, es difícil, la verdad. Eso es un desafío que todos vivimos, ¿verdad? A veces yo hablaba de eso cuando Patricia me preguntaba eso de que te humillas o vienes con una actitud humilde, ¿no? Las dos te van a pasar. Sí. Porque lo que hacíamos... Yo siempre empiezo mis clases con esto de los paradigmas. No sé si se acuerdan de que nuestro éxito anterior no define ningún éxito en el futuro porque las reglas cambiaron, ¿no? Entonces, cuando las reglas cambian, todos volvemos a cero. El ejemplo de los relojes de cuarzo, ¿se acuerdan de ese? No sé si mostré ese video. Sí. Entonces, eso es lo que pasa acá. Entonces, tal vez tu gran éxito glorioso en tu país, te cambiaron las reglas empezando por las que ya hablábamos, esas tres, ¿cierto? El idioma, la cultura y la forma. Y bueno, ahí eres humillado y empezamos de cero. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que yo diría lo primero es venir a hacer networking. La forma acá ya cambió. No es, oye, acá nadie te contesta ni un correo, ni un mensaje, ni menos un WhatsApp. Sí, es así. No es así la forma. Entonces, ¿cómo es? Vienes acá, empiezas a hacer networking y de hecho, la pregunta que tú me acabas de hacer de alguien que sabe hacer empanadas era en el país, ¿cierto? Bueno, hay un coterráneo mío que es ingeniero y ahora está haciendo comida para vender a las empresas que hacen, en nuestro país le llamamos esos breaks, ¿no? Eso, ¿cómo se? Catering. Ajá, catering. Y yo le dije, hey, acá hacemos eso todo el tiempo, así que yo voy a contratar tus servicios. Qué bonito. Y solo por venir un miércoles a las 9 de la mañana a aprender un poco de los demás, porque en esa reunión una de las cosas que hacemos es ponernos de pie, presentarnos y decir qué andamos buscando esa semana. Entonces todos los que estamos ahí ponemos atención a eso
y decimos, hey, yo conozco a alguien que puede ayudar a esa Ayudarte, persona, ¿me claro. entiendes? En este caso era yo mismo porque mi jefe le dije, hey, hay un señor aquí del 1 Million Cups los miércoles que nos va a hacer el próximo catering. Dijo, ok, bien. Qué bonito. Al final, para mí es muy satisfactorio cada vez que veo que los latinos buscan unirse porque definitivamente no es fácil el tema del idioma. Hay muchísimas barreras que se nos presentan y lo que no funciona, la fórmula que no funcionaba allá, definitivamente aquí Claro. estamos fuera de juego. Sí. Entonces ver esa unión al final nos da esa fortaleza de que, bueno, de repente seremos en cantidad menos que el resto del país, tenemos más desafíos, pero el que quiera hacer las cosas bien, estoy convencida de que busca la manera. Sí, Y estos recursos están excelentes. sí, de todas maneras. Sí, siempre nosotros, a ustedes les debe pasar lo mismo, siempre le andamos buscando, ¿no? Así, si no puedo pasar así, paso así de lado, ¿no? Pero voy a pasar. Buscando la oportunidad. Sí, Es verdad. Y nos podrías dar un consejo para un emprendedor que esté iniciando su emprendimiento y para alguien que está a la mitad del camino. sí, mira, yo creo que para los que están iniciando deben gastar mucho de su tiempo en ellos, en ellos. Tú no puedes esperar más si tú no eres más. ¿Me entiendes? Esa analogía es una filosofía de vida, ¿no? Entonces tú tienes que convertirte tú en más para esperar más de la vida. Entonces, a veces uno se queja que las oportunidades no llegan, ¿no? Pero las oportunidades tienes que dejarlas pasar porque no eran para ti. Pero cuando estás preparada, estamos ¿cierto? preparadas, ¿verdad? Entonces tú puedes, viene, la tomas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque leí el libro, porque fui a la clase, porque di ese servicio gratis, que a veces no creemos en dar gratis, ¿cierto? Creemos que todo es pagado, porque es lo que tú decías, estamos todos en esa, ¿no? De pagar las cuentas, ¿no? Pero a veces, por levantarnos media hora antes, pasan cosas increíbles, ¿no? Esa milla extra siempre es Y, por importante. ejemplo, ¿qué libros nos recomendarías para leer acerca de emprendimiento? Mira, yo creo que hay que trabajar en la mente primero. Hay libros clásicos siempre recomiendo Los 7 hábitos de gente altamente efectiva, que no es el libro más entretenido para leer, Pero te da tips. por la forma que el autor, pero tiene muy buen contenido. Y lo otro es que puede transformarse en una guía para seguir, que yo la tengo muy impregnada en mí, eso de los 7 hábitos, porque lo he enseñado muchas veces. De hecho, las historias que cuento tienen mucho que ver con eso. Después hay otros que hablan de, por ejemplo, influence. Bueno, los mejores libros no están en nuestro idioma, están en inglés. Tenemos que empezar por Sí, el sí. Tenemos que ponerle ese esfuercito en tomar unas clases para que no estemos tan fuera del molde. El profesor Cialdini, el primero era de Covey, Stephen Covey, que falleció. Él era, de hecho, yo fui su alumno cuando yo estudiaba. Di una clase para 1000 alumnos, llenaba un auditorio y no podía ni hacer preguntas, porque calladito escuchar al gurú. Y después está Cialdini, que escribió Influence, que tiene que ver no con la manipulación, él hace cómo podemos influenciar en otras personas desde lo ético. Claro. Entonces no tienes que engañar a nadie ni nada de eso. Manipular de Claro. manera... Sí. Y es muy, muy, muy interesante. Él es profesor en la Universidad de Phoenix. Y acá tenemos que ser muy específicos en qué es lo que esa persona necesita Realmente específicamente, ¿cierto? Así es. Para comprar mi producto y sin que yo se lo tenga que vender, ¿verdad? No sé si se entiende porque es un poco analógico, ¿no? Claro. No es que yo no le quiera vender, yo quiero que la manifestación real de la aceptación de mi producto sea un intercambio de dinero o forma de pago, y día nadie paga con dinero, Una ¿no? necesidad ¿Cierto? real. Claro. Bueno, qué bueno que dijiste eso, porque yo estoy muy en contra de las necesidades reales. Y suena raro, ¿no? Sí. Porque hoy día todos nos vestimos con lo que nos gusta, no con lo que necesitamos. Tu vestimenta se ve muy bien, no es lo que tú necesitas, es lo que a ti te gusta, ¿cierto? Y tú te convenciste a ti, y yo a mí, y tú a ti, que así nos vemos bien. Imagínate qué ridículo. Para mí, ¿no? Estoy hablando por mí. Qué ridículo, ¿no?
Entonces no son necesidades, pueden ser gustos, lujo, ego, ¿o no? Nadie necesita un Audi aquí o un Cadillac, todos podemos andar con un Kia, nos va a llevar al mismo lugar. Entonces, la necesidad en este caso el transporte, en este el abrigo, ¿verdad? Y cosas así. Pero hoy día esto está tan sofisticado como, bueno, estoy hablando desde el ojo del marketing, ¿no? Que es mi Sí, sí, sí. especialidad. Está tan enfocado La marca. en el appealing, se llama, que es la marca, ¿no? En el cómo te hace sentir y todo eso. Entonces nos autoconvencemos a nosotros que lo necesitamos. Y no es realmente Entonces, cierto. partiendo de ese punto, ¿crees que el marketing tiene algo que ver con la persuasión? Porque al final está persuadiendo a un cliente a crearle una necesidad que no es una necesidad. Mucho de eso, mucho. De hecho, se complementan con la pregunta que tú me hiciste de cómo alguien puede hacer esa transición de lo que hacía en su país acá, ¿cierto? A veces está ese, ¿cómo se dice? Appeal, ¿no? Esa atracción, esa cosa que a un mercado específico realmente le atrae el que tú traigas algo de tu país hacia acá, ¿verdad? Entonces puedes trabajar mucho en eso. Entonces, ¿tú cómo generas ese mensaje de marketing, verdad? Con algunos ingredientes importantes, ¿verdad? Hablamos mucho hoy día en ventas de eso, de los dolores y cómo tú estás acá y quieres llegar acá, ¿verdad? Yo trabajo mucho en eso. Entonces, en tu mensaje de marketing también quieres tal vez hacer eso, ¿no? Decir, hey, ¿hace cuánto que no probaste esta comida cuando vivías allá o cuando viajaste a tal lado? Claro. Mira quién está ahora, llegué Le yo. metes allí la parte Ajá. emocional para Emocional, que que es lo que, persuada. claro, Exacto, ¿cierto? es La lo que resulta. nostalgia, ¿no? La parte emocional. Sí. ¿Qué emoción es? Así es. Hay mucha, la lista de emociones es bien larga, entonces, ¿cuál emoción es la que vas a ocupar en tu marketing? La nostalgia, el mofo, el fear of missing out, ¿verdad? Ese temor de que se va a acabar, todo lo vemos, ¿no? Inscríbete ahora que los cupos son limitados, esa la ocupo yo, ¿verdad? Esa es la técnica. Sí, es que tengo 30 asientos cuando es 70, ¿no? Pero bueno, no quiero enseñar las Todos en algún 70. momento hemos utilizado un poco de Ajá, eso. sí, entonces esa emoción es muy importante. El 90% más, no sé, hay estudios que dicen que las decisiones de compra las tomamos emocionalmente, porque Totalmente. casi todo lo tenemos cubierto hoy día, ¿verdad? Y a mí me pasa, yo soy una de las que amanece una compra que hice a las 2 de la mañana, no tenía sueño y Ajá. emocionalmente tuve toda la disposición de hacerlo en el día, en una hora de trabajo, en un día normal. Estoy segura que esa compra no Ajá. lo hubiese hecho emocionalmente. Sí. O sea, de una, no lo pienso. Y si automatizas ese sistema, Ajá. van a caer muchos como yo, que no tengo la necesidad de comprar eso, pero Sí, no en el eres, momento perfecto. no eres la única. No te sientas tan mal. Sí. ¿Sabemos muchos? Sí, y basado en eso que estábamos hablando, ahorita se escucha mucho en redes el tema de vender sin vender, que muchos influencian o influenciamos a un público específico recomendando un producto, diciendo que esto nos hizo la vida mucho más fácil, Ujú, pero al final nuestra intención quizás es monetizar eso, claro. pero no directamente de compra este producto como era quizás la televisión tradicional o los medios Sí. tradicionales anteriormente. Sí. Entonces, eso funciona, el vender sin vender. De hecho, lo opuesto es a lo que estamos acostumbrados, de querer siempre vender, ¿no? Entonces somos demasiado transaccionales en casi todo lo que hacemos. Debe ser porque desde niño éramos así, ¿verdad? Haz tu cama y sales a jugar, ¿verdad? O haz esto y haz tus deberes y puedes salir con tus amigos. Entonces todo es una formación. Pero hoy día, de hecho, esto que estamos haciendo es un regalo para el mercado que se puede traducir a lo que se llama en marketing agregar valor. Entonces, ¿cuánto valor agregas al mercado? Es cuánto el mercado está dispuesto a pagar por, sin siquiera ponerle precio, ¿no? Porque tal vez lo que queremos hacer es lo que se llama el engagement, ¿no? Que es más que verse lindo, es que la persona enganche, ¿verdad? Que es como cuando salíamos en citas, ¿no? Yo me perfumaba entero y me peinaba y me miraba al espejo porque quería ser atractivo, ¿no? Ujú.
para poder después enganchar con alguien, con una señorita bien linda, según mi estándar, y después ver qué pasaba, si me daba un besito o dos, no sé. Hoy día ¿Hasta dónde llegar? así es, entonces no ha cambiado mucho hoy día, queremos más o menos el mismo resultado, pero con productos y servicios. Entonces, eh, eso de vender sin vender es ideal, está perfecto, perfecto, porque al final vas a crear, en marketing le llamamos esto de ser el top of mind, que tiene que ver con branding, que tú decías, que es al final cuánto te recuerdan. Eso es, ¿cierto? No seamos tan transaccionales. A veces tenemos que ser más, como lo hace Emocionales. Coca-Cola, virales, ¿verdad? De que estar presente en el ecosistema, hacer que el algoritmo trabaje para ti, vender sin vender. Yo creo que ciertas generaciones, las generaciones más jóvenes ahorita, las que están en tendencia, he escuchado mucho en redes que cómo es posible que este niño de 18 años produzca no sé cuántos ceros en sus cuentas. Y yo creo que esta generación que está ahorita viral, Ujú. al final como que consiguió una fórmula que nosotros adultos tenemos como que aprender un poco, porque de repente los que tenemos un poco más de edad hemos estado como estudiando el mercado y Mm, adaptarse a esas nuevas tendencias no es tan fácil. sí. Pero los chicos más jóvenes los vemos en redes, o sea, monetizan una cantidad Ujú. de ceros. A veces es con un contenido que nada que ver, pero a veces es justamente recomendando. Yo creo que tenemos mucho que rejuvenecer un poquito Mm, nuestras tendencias sí, en marketing porque ya lo que antes funcionaba ya no es igual. sí. Y es interesante saber para dónde va esto, ¿no? Sería, Sí, y sí. tú le podrías dar un consejo a un joven que recién está saliendo de la high school, como para que aproveche el tiempo y tenga tiempo de calidad y los recursos que tiene a su alrededor los aproveche de la mejor manera, ¿no? Para que no Ujú. pierda tiempo en otras cosas que a la final son banales. Mira, uno no sabe hasta dónde llegan esto, ¿no? Este podcast no sabemos dónde lo van a escuchar. Ujú. Pero hay muchos ejemplos. Aquí en la universidad, todos los semestres se gradúan jóvenes de 16 años con bachelor's degree, que es una licenciatura para nosotros, con 16 años. Entonces, si tú haces una regresión de eso y vas conectando los puntos, ¿cierto? Como decía el señor Jobs, ¿cierto? Tú dices, ¿qué hizo? ¿Verdad? ¿Qué hizo este joven? ¿Qué hizo con su tiempo? ¿Verdad? No es una receta para todo. Yo no lo haría. Yo no estoy construido así. ¿Verdad? Yo soy de otro tipo. A mí me iba mal en el colegio. Yo quería otras cosas. Me gustaba hablar con la gente. Me gustaba ir a ganar dinero, no estar en una clase. Entonces, no soy el mejor ejemplo en eso. Pero después me dediqué a la academia porque yo pensé que yo podía tal vez influir en estos jóvenes para que puedan creer en ellos. Yo creo que cuando uno cree en uno, cosecha mucho más que cuando yo hago cosas por ti. ¿Me explico? Entonces yo le diría a estos jóvenes que, que se fijen metas altísimas. Yo siempre le digo esto a mis alumnos. Ujú. Ok, quiero graduarme de abogado, o no, otro ejemplo, de psicólogo. ¿Verdad? ¿Por qué no fijas que quiero ser un doctor en psicología? Ahora, si no cumples esa meta, bueno, tienes toda la vida para lograrlo primero, lo más probable es que lo logres. Pero suponte que te llegó la frustración y dijiste, ok, tengo un magíster en psicología. No está tan mal, ¿no? Totalmente. Claro. No está tan mal. Ujú. ¿Pero por qué fue? Apuntaste Porque alto. apuntaste alto. Entonces, ahora, no todas las metas están basadas en tu cuenta del banco. Eso es lo otro, ¿verdad? Lo que pasa es que los mensajes que vemos, ¿verdad? En nuestros teléfonos tienen mucho que ver con eso. Entonces, la autorrealización tiene un pilar bien importante en la base, que es la familia, la sociedad, la pertenencia. Es muy fuerte. Y la parte monetaria en esa pirámide está muy lejos de una de otra. De hecho, no se juntan en ninguna parte. Entre medio está lo social, las necesidades básicas. Entonces, están tan separadas que en la vida igual. O sea, el joven, algo muy personal, yo lo que más quería era tener una familia.
cuando tenía 20 años. Yo le pedí a Diosito, preséntame a mi esposa, que estoy listo. Estoy aquí. Quiero 4 hijos, por favor. Eso era mi gran meta. Eso es lo que yo siempre he querido. Siempre. Me encanta a mí mi familia. Entonces, yo soy muy feliz y me encuentro en una situación de mucho éxito por eso. Pero ese es mi estándar. Entonces, a veces los jóvenes se nublan porque a veces la familia la ven lejos, pero tal vez en el fondo tienen tan buenos ejemplos de su propia familia que eso es lo que realmente quieren, en el fondo, ¿me entiendes? Pero no lo han descubierto. Entonces se nublan un poco la visión con el dinero, con el auto, Claro, con el las cosas viaje, están ¿no? más fáciles, cerca, Ajá. cerca y más fáciles. Sí, con la Así es. selfie en Punta Cana, ¿no? Ajá. Es Y por que ahí. las redes sociales también ahorita nos abordan hasta un punto en el que idealizan cualquier situación y yo creo que en los jóvenes es muy difícil ver hasta qué Aterrizar. punto esa persona que te está mostrando la vida Ajá. perfecta también tiene situaciones que no son tan Complicadas. perfectas como todos. Así es. Al Claro. final eso, pero las Sí. redes sociales yo creo que nos ponen ahorita un punto, sobre todo en la sociedad, en los chicos más jóvenes que de repente están descubriendo su personalidad, descubriéndose como tal, en ver que eso no es constante, o sea, no estamos siempre al 100 con la energía Mm. perfecta, con el carro y con todo lo que quisiéramos en un solo momento. Detrás de eso viene un esfuerzo, vienen derrotas, vienen negocios que se Quebrados. intentaron y no funcionaron. O Ujú. sea, como que hay un poquito de todo, ¿no? Yo he quebrado 4 ya y una la vendí. Es así. Es así. Ujú, no hay- Y si tú consideras que esos 4 negocios no hubiesen quebrado, hubieses quedado con la misma lección, con el mismo aprendizaje. No, de hecho, después, ¿no? Cuando uno hace la reflexión, uno dice, por supuesto que tenía que quebrar, ¿cierto? Te quedó Sí. Por la lección. supuesto que tenía que quebrar, porque Ujú. yo no era esa persona. Yo no estaba preparado, nunca me alimenté a mí mismo para poder llevar eso al nivel que mi mente, bueno, no sé quién pensaba, era yo, pero... Pero sin la experiencia de haber quebrado una sí, empresa. claro. Entonces, y ahora, si hacemos un paralelo de este mercado donde estamos hoy día, Estados Unidos, sobre todo este estado de Utah, premia mucho el fracaso. Es algo muy positivo. De hecho, te van a elegir porque tuviste un fracaso. ¿En serio? Sí, es muy bien visto el fracaso. No había Sí, visto ese punto. ajá, No, averígüenlo. no lo sabíamos. Averígüenlo, es muy Ajá. bien visto. Te da una serie de habilidades, sobre todo actitudinales, donde tú te conviertes en una persona que no solo acepta el fracaso, pero tiene un ingrediente que pocos tienen hoy día, que es la resiliencia, que es volverte a levantar, y sin importar cuántas veces, ¿verdad? Claro. De hecho, para nosotros, el haber sentido hambre ya es una forma de resiliencia. Acá no pasa mucho eso. Tú sabes que ser pobre en Estados Unidos es tener 2 carros, tener la nevera llena y ir al cine una vez al mes. Qué pobre, ¿no? Pobre, ¿verdad? En nuestros países no es así. Ujú. Entonces, la resiliencia con la que nosotros nos criamos desde chiquitos tiene que ver con otras cosas que afectan lo más básico de esa pirámide, que es el alimento, por ejemplo. Las necesidades básicas. Ajá. Y desde ahí, si tú le cuentas en una entrevista de trabajo acá a un gringo que cuando chico tuviste hambre, dice, wow, nadie aquí, No lo van a entender. Claro. nadie No. de los 400 que trabajan aquí saben empatizar con hambre. ¿Y crees que eso que nos comentas, que el fracaso es bien visto, es por Utah y su tema cultural? O sea, la sociedad en Utah, ¿o crees que en Estados Unidos Yo creo que es en general? toda, sí, Sí. en general en toda la Unión, porque este país tiene ciertas cosas que sus fundadores hicieron, ¿verdad? Para poder trabajar en eso, ¿verdad? El volver a levantarse es algo muy Es algo bueno. muy valioso aquí. Sí, Lo muy valora valioso. mucho. Sí. De hecho, el fracaso acá no existe tanto en la palabra, ¿no? No, ni siquiera se usa. Se usan, por ejemplo, quebrar un negocio, no sé si se usa tanto acá. Es como, ¿Y cómo no funcionó nomás. Y ya, Sí. sin tanto. Ajá. Yo creo que nosotros le ponemos ese picantico Sí. y esa victimización de Ajá. que no nos fue tan bien, porque bueno, todo el Claro. mundo lo intentan para que te vaya bien. Claro, Eso forma claro. parte de todo. Sí.
Sí. Y bueno, y para finalizar, pues aconséjanos algo a nosotros en el podcast Irreverentes, porque pues nosotros estamos iniciando y queremos saber de cómo, qué nos puedes aconsejar ahora que estamos iniciando. Yo creo que primero lo están haciendo perfecto, es lo que hay que hacer. Yo creo que personas como ustedes dejan esa huella acá en la parte cultural nuestra de los hispanos que necesitamos escuchar. ¿Por qué? Porque mira, ¿qué vas a heredar tú a los demás, a las demás generaciones? ¿Qué vamos a dejar si ahora ni siquiera nosotros somos los protagonistas, son nuestros hijos, ¿no? Nosotros pasamos a segundo plano hace algunos años atrás, ¿verdad? Entonces, si estamos en eso, lo que ustedes están haciendo totalmente fuera del egoísmo y entregando a nuestra comunidad es incluso mejor que lo que yo hago, porque a mí me pagan, mi sueldo es esto, este es mi trabajo. Ustedes no. Así que yo les felicito por eso, porque hablan muy bien de su integridad, de las ganas sinceras de ayudar a nuestra gente aquí. Y uno no sabe tampoco dónde nos van a escuchar, ¿verdad? Tal vez Claro. mis graduados van a decir, oh, mi profe, ese fue mi profe. Ningún invitado se va de nuestro podcast sin respondernos la pregunta: ¿cuándo Óscar Barrientos ha sido irreverente en la vida? Oh, irreverente. Mira, Roto el molde. yo te voy a contar algo que no salga así de acá. No, de aquí no va a salir. Ok, De está aquí bien, estamos está bien, en me quedo confianza. tranquilo. Mira, cuando yo conocí a mi esposa, le dije algo muy irreverente. Mi esposa es japonesa, entonces yo aprendí una frasecita en japonés que se llama Odori Masenka. Y yo no sabía qué significaba. Ay, caramba. Y se la dije. Y ¿Ya? se la dije cuando recién nos conocimos y estábamos estudiando inglés. Y estábamos como en el break ahí y había como una fila para entrar al baño y ella estaba ahí en la fila. Y yo me acerco porque yo la encontraba muy linda, entonces yo tenía que decirle algo. Y me acerco a ella y le digo, Odori Masenka. Y me callé porque era lo único que sabía decir. Y me dice, "Mm-mm". Oh, y yo como me reí y le creé conversación, pero me dijo que no. Y me quedé pálido. Y después supe lo que le había dicho. Y significa, ¿quieres bailar conmigo? En esa época no estaban los traductores. Nada, esa frase la encontré en el computador de un amigo con Windows 98. ¿Qué traductores? Eso es ahorita que tenemos la Sí, tecnología sí. a nuestro favor. Sí, Bueno. así que eso fue. Bueno, pero funcionó porque Sí, mira, Ya se casaron. 25 años más tarde Se ya casaron. funcionó. Qué bendición. Sí. Bueno, agradecida Sí. de que hayas compartido con nosotros. Creo que este centro de recursos tiene muchísimo por ofrecer. Creo que los próximos alumnos seremos nosotros, porque definitivamente tenemos que educarnos y formarnos para que el camino no se nos haga más fácil. Ujú. El que alguien te abra el camino y te diga, mira, sigue este paso, al final nos va a dejar un panorama muchísimo más fácil, Ujú. porque el tema de cometer errores aquí se pagan a un precio muy, muy alto. Sí, acá todos bienvenidos. Puedo agregar solo una cosita. Mira, el programa del BRC es de cara a la comunidad, por lo tanto no es un programa de la Escuela de Negocios de la universidad ni académico. Este es un programa de cara a la comunidad. Por lo tanto, los requisitos para poder tomar cualquier curso, asesoría, cualquier estudio de mercado, todo lo que tenemos acá, no hay requisitos en realidad. Es solamente pasar la puerta. Tener la Y intención. nada más. Aquí Asistir no al hay evento. visa de estudiante, no hay nada de eso. Nada de eso. Y los precios, por hacer una comparativa para el curso de marketing digital que vale $360, no más. Allá la matrícula vale $3.200 el semestre y tienes que tomar 3 ramos mínimo. Y aquí por $360 en 6 semanas, no en 14. No estoy diciendo que ya no es así, pero para nuestra comunidad estoy Sí, diciendo, ¿no? es Para nuestra recursos que comunidad. tenemos y Ujú. que conocemos. Sí, entonces ellos pueden venir nomás, cruzar ahí la puerta, preguntar por Oscar o por el que sea. Aquí hay muchos muchachos bilingües del front desk Sí. y ya. Entonces Ujú. es muy de cara a la comunidad. Eso es muy Tener la importante. intención de Está Sí, hacer muy un accesible cambio. al público. sí. Así que, y muchas gracias por invitarme. Gracias Fue a un ti. gusto. Señor Sí. Oscar.